llegar a todo un sistema de normas, principios y valores que deben orientar, pues, el Estado. En el caso de Colombia, no sé si lo sepan, pero Colombia es un Estado social y democrático de derecho. ¿Listo? César, ¿vas a decir algo? Gracias, doctora. No, dos comentarios. Uno, que tenga que uno aguante hacerlo. Bueno, chicos, entonces, ustedes ya leyeron las lecturas de la primera semana que habla de las fuentes del derecho. Chicos. Sí, señora. Sí, señora. No se está escuchando. Ahí habla de fuentes, ¿cierto? Cuando yo les digo a ustedes... Profe, qué pena interrumpirla. A ver si pronto los compañeritos nos colaboran silenciando los micrófonos que escucha mucha interferencia. Listo, chicos, por favor, ahí veo César que tiene el micrófono prendido. Profe, la silenciaron. Listo, chicos. Entonces les decía, cuando ustedes le dicen vaya a la fuente, ¿ustedes a dónde van? ¿Qué es la fuente? La ley. Buenas noches, los códigos. Pero no piensen en derecho. Si estamos hablando eso, alguien dijo el origen. Muy bien, creo que fue Norbey. Piensen en el derecho, chicos. Los abogados a veces lo complicamos, pero el derecho es básico. Usen el término coloquial. Cuando ustedes le dicen vaya a la fuente, uno dice ¿a dónde voy? Al origen, ¿sí? A donde nace, donde emana. Entonces, ¿qué son esas fuentes del derecho? Precisamente, por darle un nombre amplio, las distintas cosas de donde van a ser el derecho. Y hay muchísimas clasificaciones. Ustedes van a encontrar muchas. La principal es que las fuentes del derecho se dividen en fuentes materiales o reales y en fuentes formales. Entonces, ¿cuáles son las fuentes materiales? El día a día. ¿Cómo nace el derecho? El derecho nace porque el Estado, los países, el gobierno, como lo quieran mirar, miran cuál es la situación actual de cada país. Entonces, cómo está la economía, cómo está la sociedad, cómo está la criminalidad. ¿Sí? Por eso es que ustedes miran, por ejemplo, el nuevo gobierno, pues que dice, mire, yo recibí un país en X o Y condiciones, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me imagino que todos lo han escuchado. Entonces, yo tengo que hacer una reforma tributaria, tengo que hacer una reforma laboral, tengo que hacer, entonces es mirar cómo está la sociedad para crear derecho. Sin embargo, eso también, digamos que se ha desviado un poco. Les pongo un ejemplo que se ha visto muy afectado y es, por ejemplo, en materia penal. En materia penal, se los voy adelantando, pues es el Congreso el que determina qué es delito y dónde se dice que es delito en el Código Penal. Pero no puede ser, chicos, un capricho del Congreso que hoy yo me levante y diga que es delito, ¿sí? Para eso debe haber una política criminal. Se supone que la política criminal es que precisamente el Estado, a través de los ministros, a través de la Defensoría, a través de varias entidades, dice qué está pasando en Colombia con la criminalidad y con base en eso vamos a crear una ley que va a ser el Código Penal que nos va a decir qué cosa es determinado delito o qué no es delito. Les cuento esto para que ustedes hagan una idea de cómo está desbaratado el país a veces en la creación de leyes. No sé si se acuerdan, yo creo que todos lo vivimos, que de un momento a otro dijeron, mire, es que están cometiéndose muchos homicidios con el parrillero. Entonces, ¿qué pasa? Creamos una norma donde prohíbe ir con parrillero. No, es que se están cometiendo muchos delitos en moto. Entonces, ¿qué se inventaron? No sé si se acuerdan hace un tiempo y que creo está vigente, que los chalecos deben ser reflectivos con la placa de la moto, el gorro, el casco debe tener la placa de la moto. Entonces, miren, todos esos hechos sociales, culturales, económicos, políticos, son lo que vienen siendo las fuentes materiales o reales del derecho que van a crear normas. ¿Listo? Y las fuentes formales, que son las que ya dice el derecho, mire, estas son nuestras fuentes de alguna manera como descritas que van a generar el derecho. ¿Listo? La primera fuente formal es la Constitución. ¿Ustedes saben qué es la Constitución?
o cuál es la calidad que se le da a la Constitución en Colombia? ¿Alguno sabe? La norma de normas. Exacto, muy bien, Carlos. Entonces, miren, hay algo que se llama la pirámide de Kelsen. Kelsen lo que hace es una pirámide y dice cuál es la norma de normas. Y como Carlos dijo acertadamente, es la Constitución. Entonces, cuando ustedes miran, pues lo primero que está en la punta es la Constitución. Lo que tú decías, la Constitución es la norma de normas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier norma, resolución, reglamento, ordenanza, cualquier cosa que se expida en el país no puede contrariar la Constitución, porque la Constitución está en el top, ¿listo? Entonces, cuando yo voy a expedir una norma, dime. ¿Alguien dijo por ahí algo? Bueno, chicos, cuando yo voy a expedir una norma, cuando ustedes sean el día de mañana jueces, fiscales, trabajen en el sector público, en el sector privado, ustedes pueden, digamos, regular muchas materias, pero jamás esas materias pueden ir en contra de la Constitución. ¿Listo? Todo el derecho hagan de cuenta que esta es la Constitución, como si fuera un sol, irradia el resto de normas existentes, el resto de contratos. En cualquier área del derecho, la Constitución va a primar. Y por eso se dice, la Constitución es norma de normas. Ustedes van a ver la Constitución a fondo cuando vean derecho constitucional. Sin embargo, pues es súper importante, chicos, que desde ya, ustedes que están estudiando derecho, pues conozcan la Constitución, porque la gente llega a la Constitución es cuando le han violado los derechos y pues ese no es el deber ser. El deber ser es que debemos conocer nuestra Constitución. En la Constitución hay un montón de principios del derecho que también vamos a ver en esta clase y que es bueno que los vayan revisando desde ya en un ratico lo vamos a ver. ¿Ustedes alguno ha tenido la posibilidad o ha revisado la Constitución? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y qué encontramos en la Constitución? Derechos fundamentales. Exacto, los derechos fundamentales. ¿Qué más? Los principios de la seguridad social. Los principios de la seguridad social, muy bien. Normas de La comportamiento. organización del Estado. Exacto. Todo eso que están diciendo ustedes es correcto. ¿Y saben cómo está organizado el Estado? ¿Ustedes ya han visto la división de las ramas del poder público? Sí, señora. Legislativa, ejecutiva y judicial. Exacto, muy bien. La rama ejecutiva, el legislativo y el judicial. ¿Y el ejecutivo es quién? Presidente, los alcaldes, los gobernadores. Muy bien, presidentes, gobernadores, alcaldes. ¿Y el legislativo? El Congreso de la República. Que está dividido en Los próceres. Senado, Cámara alta y cámara baja. Senado y Cámara. Bueno, aquí no se llama Cámara Alta y Cámara Baja. Sería el Congreso de la República y la Cámara de Representantes. ¿Listo? El Senado de la República y la Cámara... perdón, se me fue la paloma. Congreso, Senado y Cámara de Representantes. ¿Y judicial quién es, chicos? Los jueces. Los jueces y las cortes. Tribunales. Exacto. Jueces. Entonces recuerden, Cortes. muy bien, que los jueces pueden ser individuales o colectivos, ¿no? Entonces la regla general es que los jueces penales, civiles, laborales, pues son individuales, pero cuando hablamos del tribunal y las altas cortes son jueces pues grupales, colectivos. ¿Listo? Bueno, chicos, si ustedes revisan la Constitución en el artículo 230, ahí hay una norma que es fundamental porque ya la debieron haber leído en esta clase que dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la regla general, cuando ustedes sean jueces, fiscales o ejerzan algún cargo administrativo, pues ustedes están sometidos al imperio de la ley.
Y la Constitución, pues es la ley o norma de normas. Bueno. Otra fuente del derecho es la ley, chicos. ¿Qué es la ley? ¿Qué dicen las lecturas que es la ley? Profe, compañero, buenas noches. La que nos guía, la que nos marca el comportamiento, cuál debemos seguir, que si la infringimos podemos recibir alguna sanción y por tal debemos acogernos a ella. Muy bien, entonces en el caso de la materia que estamos viendo, pues la legislación está contenida en el Código Civil y como tú bien lo dices, pues hay un montón de códigos que ustedes irán viendo a lo largo de su curso, ¿sí? Entonces van a ver el Estatuto Tributario, el Código Penal, el Código Laboral, el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, bueno, estamos divididos por áreas y a medida que ustedes vayan evolucionando en su carrera, pues irán mirando cuál será el área de su interés y como Juan acertadamente decía, pues la mayoría de normas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, que es lo que tú dices. Las normas tienen una prohibición, una permisión y una consecuencia jurídica que muchas veces es un castigo. Pues, por ejemplo, en materia penal, el supuesto de hecho es el que mate a otro incurrirá en prisión de tanto, sería la consecuencia jurídica. O, por ejemplo, el Estatuto Tributario te dice, si usted es un agente retenedor, tiene que pagar IVA. Si usted no paga IVA, tendrá que una sanción, un pago de intereses, entonces muy bien lo que dice es, bueno. Entonces, si ustedes ven, el Código Civil nos dice que la ley es esa declaración de la voluntad soberana, bueno, manifestada precisamente en la Constitución o en los códigos. ¿Ustedes saben cuántas clases de leyes hay, chicos? Pero la ley no aparece, ¿no? No. ¿Dónde? ¿Saben la clasificación? ¿Han escuchado? Del molino. Aeropuerto. Es lo mismo crear, dime. Perdón, profe, las nacionales, las que se enfocan en el distrito, ¿y esa es como la diferencia? Bueno, esa puede ser una clasificación, ¿sí? Entonces, las estatutarias, las orgánicas y las bien. ordinarias. Sí, señora, las No, orgánicas. qué pena, ¿me podría repetir el concepto de ley, por favor? Es la declaración de la voluntad soberana del Estado, manifestada en la Constitución, en los códigos. Te voy a leer el concepto exacto, dame un minuto. En el Código Civil, artículo 4, ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Artículo 4, bueno, del Código Civil. Gracias, profe, muy amable. De nada. Ángela nos estaba diciendo, entonces, clasificaciones de las leyes, digamos que no son el objeto de esta materia, pero pues lo interesante es que ustedes que están estudiando Derecho, pues tienen que irse, digamos que metiendo con todos estos temas y así no fueran pues abogados, pues es un tema que nos conviene como ciudadanos, ¿listo? Que nos conviene saber. Entonces las leyes son orgánicas, ordinarias y estatutarias. La mayoría de leyes tienen un trámite ordinario, eso lo van a ver ustedes en constitucional. Las leyes orgánicas son las que van a legislar de manera preferencial todo lo que tiene que ver con reglamentos, como lo es, por ejemplo, el reglamento del Congreso, que ustedes lo van a encontrar en la Ley Quinta de 1992. Y las más importantes, chicos, podríamos decir que son las leyes estatutarias. ¿Por qué son las más importantes? Porque son las que van a regular derechos y deberes fundamentales, las que van a regular temas de administración de justicia y todo lo que tiene que ver con partidos políticos y participación ciudadana. ¿Por qué es tan importante? Como estas leyes tienen una afectación de derechos fundamentales, no tienen un trámite legislativo normal, sino que tiene un requisito, digámoslo, previo, y es que tienen que pasar primero por la Corte Constitucional. Es el caso, por ejemplo, del Código Penal. El Código Penal
es el estatuto donde por regla general se van a afectar derechos fundamentales, porque acuérdense que la mayoría de delitos tienen una sanción privativa de la libertad, que es la cárcel, ¿sí? Entonces es una afectación muy grave a los derechos fundamentales, por eso no cualquiera puede pedir normas de tipo penal. Debe tener un trámite previo, que es ante la Corte Constitucional, y luego sí se presenta el proyecto de ley. ¿Listo? Y lo que decía otra chica, no recuerdo el nombre, también es correcto. Una son las leyes, digamos, de carácter nacional, que son las que va a expedir el Congreso de la República, pero también hay unas leyes, acuérdense que está presidente, gobernador y alcaldes. Entonces, el trámite legislativo sería el Congreso, las asambleas departamentales, que no las vamos a llamar leyes, sino ordenanzas, y los consejos municipales, que van a expedir acuerdos municipales. ¿Listo? Pero ese trámite de la ley solo es simplemente como manera de información breve, porque eso ustedes lo van a ver de manera detallada en otras materias. Luego tenemos la costumbre. ¿Qué es la costumbre, chicos? Dicen que se vuelve fuente de ley, ¿no? Que la costumbre es fuente de ley. Uno dice, porque así se venía haciendo, entonces tiende a ser fuente de ley, aunque erróneamente. Regula alguna cosa, la costumbre regula o diferentes actividades. En X pueblo está acostumbrado a que la energía o a que el paso de los vehículos siempre va a ser así, y para mí es fuente de derechos porque lo limita. Y sí, eso dicen, que la costumbre es fuente de ley. Sandra, pero no tanto de ley, fuente de derecho, ¿listo? Un concepto más amplio, porque una es la ley y otra, digamos, es el derecho. Derecho. Exacto. Incluso el tema de la costumbre se habla, por ejemplo, perdón, buenas noches, se habla, por ejemplo, en el tema de no sé si en los diferentes municipios ustedes han mirado que hay algunos sepelios que se hacen llevando los féretros al hombro. Entonces, por ejemplo, restringir el llevar el féretro al hombro en algunos municipios se constituye que, a pesar de que afecte movilidad y algunas circunstancias, hacer una norma para generar esa prohibición hace que se vaya en contra de la cultura y de la costumbre de ese pueblo. Sí, tienes razón, pasa muchísimo en los pueblos de Colombia, que es llevar el féretro caminando de la iglesia al cementerio. Profe, una cosa, la definición es como la costumbre es la reiteración de una misma conducta, y a esa conducta se le atribuye la obligatoriedad. Esa es como la costumbre que establece la Constitución. Exacto, muy bien. Precisamente son esos actos repetitivos que se van generalizando y que van creando derecho. Muchas veces se crean normas producto de esa costumbre. Di, Norbey. Que tienen que ser como en un contexto determinado, en una comunidad determinada y en un tiempo determinado también. O sea, no que porque alguien lo haga ya es costumbre, sino que tiene que ver como con el comportamiento de la comunidad y en determinados tiempos, digamos, lapsos de tiempo. Y yo les hago una pregunta que yo creo que ustedes que viven en Colombia lo han escuchado. Dime, Diana. Bueno, por ejemplo, en el caso de un uso de una servidumbre, ¿sí? Entonces, el hecho de que las personas hagan uso de ese espacio de terreno durante un tiempo prolongado como servidumbre y no haya oposición, lo hace una costumbre, ¿cierto? Y en ese caso ya sería ley. ¿O sería un derecho de las personas? No, porque eso tiene que ver con propiedad, no es la misma cosa. Pues digamos que en los pueblos la vida real es que la gente ha hecho de la servidumbre, digamos, una costumbre, ¿sí? Porque en muchas zonas del país, pues es difícil acceder a ciertos predios y la gente por costumbre, pues empieza a cruzar. Lo que pasa es que en el caso particular de la costumbre, pues el propietario, el que se vea, digamos, afectado por el paso reiterativo de las personas, del ganado, de los cerdos, pues digamos que sí podría ejercer oposición y sí hay una forma para delimitar esa zona de servidumbre. Entonces, digamos que ahí ya hay una ley
que ya te dice, sí, pues puede que usted por costumbre pase por ahí, pero ya hay normas para que te hagan valer la servidumbre. Entonces ahí ya sería un tema específico que ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando vean bienes. A eso iba, profe, porque yo tengo entendido que la costumbre, por muy costumbres que haya, no pueden estar por encima de la ley. Exactamente, ese sería el típico caso, ¿no? Pues porque si hay una ley, pues yo no puedo decir que es que por costumbre yo hago eso. Y también tienen que ser cosas lícitas, porque no sé si ustedes han escuchado algo que es súper común en Colombia, que es, no, es que en la alcaldía, por costumbre, al alcalde o a los concejales se les da el 10, el 20 o el 30% de cada contrato. ¿No han oído eso? Sí, señora. Y eso no puede ser así, pues porque eso es ilegal, eso es un delito, entonces Eso yo no es puedo robo. decir que por costumbre, pues... Una costumbre bajo la mesa. Se acostumbran a robar. Exacto, acostumbran a robar. Exacto. Profe, Dime, con Ángela. respecto a lo que pregunta la compañera Diana en el tema de las servidumbres, eso también tiene una norma y hay el tema de las servidumbres de hecho, se llama, que es cuando, por ejemplo, una servidumbre no está regulada, pero sí está al servicio, ejemplo, 20 años, 10 años, tiene también un aparte jurídico o, digamos, un procedimiento jurídico que lo convierte en servidumbre de hecho. Eso sucede, por ejemplo, en los municipios cuando por un predio pasa, ejemplo, un tubo de alcantarillado del que se sirven bastantes viviendas o, bueno, etcétera. Entonces el municipio dice, ejemplo, al dueño del predio, mire, este tubo de alcantarillado está pasando hace 15, 20 años por su predio, es una servidumbre de hecho y tiene una normatividad, y eso sucede, por ejemplo, cuando hay un camino que conduce a otros predios que no tienen otro tipo de entrada, entonces el Código Civil también tiene una parte sobre eso de las servidumbres de hecho. Pero volvemos a lo mismo, perdón, la interrumpo, profe, volvemos Dile, a lo dale. mismo que decía la docente. Cuando el propietario del bien sienta que su posesión está afectada, tendrán que ir donde el juez para que asigne derechos, y ya será el juez que ordene por matrícula que eso va a tener escritura y número de matrícula esa servidumbre. Sí, pero es que digamos lo que pasa es que hay una están posesión. yéndose a varios temas, porque digamos, una cosa es el reconocimiento de la servidumbre, que es básicamente esa permisión para pasar las personas o los animales o los vehículos por determinada parte. Y es lo que ocurre en todo el país, porque precisamente hay fincas o hay zonas apartadas del país donde no tienen una entrada y necesariamente por ley, porque esto aquí ya no es costumbre, tienen que permitirle el acceso, porque no hay otra forma de acceso a su predio, ¿no? A su lote. Otra cosa, chicos, es lo que ustedes también están pensando, que es con el paso del tiempo, pero eso ya es la prescripción, que si ya es una prescripción que por el paso del tiempo yo estoy poseyendo y haciendo actos de señor y dueño en un predio, puedo pedir que se me reconozca esa prescripción adquisitiva, una forma de adquirir un derecho por el uso. ¿Listo? Y otro tema importante que decía Ángela, también tienen que saber, que no sé si lo sepan, pero todo lo que tiene que ver con tuberías y subsuelo, todo lo que es el subsuelo, eso es del Estado. ¿Listo? Entonces el Estado, por ejemplo, si yo me encuentro, no sé, una mina de oro en mi finca, en principio yo no soy la propietaria porque el Estado es el dueño del subsuelo, eso lo van a ver en bienes. ¿Listo? Y ya lo debe tener concesionado. Sí. Seguramente habrá un tipo de licencia, dinero, remuneración al que lo encuentra, pero el subsuelo es regla, pues no es del Estado. ¿Listo? Profe, entonces un ejemplo claro de costumbre, de la costumbre de un derecho, ¿cuál sería? La costumbre, digamos, más habitual es en materia comercial. Entonces, por ejemplo, ¿qué costumbre? Que tú llegas a un hotel y dejas una tarjeta de crédito abierta para que te carguen todos los gastos. ¿Sí? Entonces, tú aceptas que te carguen todo y luego te facturen. ¿Sí? Por costumbre, cada vez que tú vendes vehículos, te dan algo adicional. El SOAT, la tecnomecánica, bueno, te añaden alguna cosa. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias.
Otra cosa es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia sería como el conjunto de sentencias judiciales que expiden las altas cortes y que son de obligatorio seguimiento para jueces menores o que están supeditados a esas altas cortes. ¿Como la interpretación más profunda de la ley? No. Alguna decisión que ya se haya por alguna sentencia y eso lo toman como base para... Es como el conjunto de las sentencias. Para parar otra decisión. Listo. Yo pongo en duda Decisiones tomadas por los jueces. Son conjuntos ¿Alguien iba a decir que ponía en duda qué? y de resoluciones judiciales emitidas. Profe, lo de obligatorio cumplimiento, porque hay otro juez que así le traiga uno una sentencia igualita, vuelve e interpreta. Sí, digamos que hay varias cosas. Entonces, acuérdense, todos los jueces individualmente considerados o cuando son jueces colegiados, como lo que ustedes dicen de los tribunales y las altas cortes, pues ellos van a emitir sus fallos o sentencias. ¿Listo? Los fallos o sentencias, pues ustedes dicen algo que son de obligatorio cumplimiento. Pues depende, ¿no? Porque hay decisiones que solo tienen efectos para las partes y otras que tienen efectos para todo el conglomerado. Entonces habrá que ver, porque por ejemplo, si yo incumplo con los alimentos de mi hijo, me van a dar una sentencia penal por inasistencia alimentaria y nada tiene que ver con ustedes, no los afecta. Entonces sería el típico ejemplo de una sentencia que solo tiene efectos interpartes. Pero ¿qué pasa? Los jueces van profiriendo sin sentencias, van profiriendo sin sentencias y lo que se busca es una unificación de criterios, ¿sí? Que a hechos o a supuestos de hechos similares tengan la misma consecuencia jurídica, ¿sí? Entonces, si yo voy a decir que, no sé, una causal del divorcio es la violencia intrafamiliar. Entonces, en todos los casos en que esté demostrada la violencia intrafamiliar, pues la consecuencia va a ser que se va a dar por probada una causal del divorcio. Entonces, todos los jueces, cada vez que encuentren demostrada una causal de violencia intrafamiliar, pues tendrán que proferir una sentencia de divorcio. ¿Listo? Digamos que lo que ustedes decían es y no es cierto. La suma de esas decisiones, de esas sentencias, pues van creando jurisprudencia, es decir, van creando una postura que empieza a ser aceptada por los jueces. Y lo que se busca es que en todos los casos similares se empiece a fallar de la misma manera. Eso no significa que los jueces no se puedan apartar de esas decisiones, porque precisamente cada juez cuando dicta una sentencia, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un acto de interpretación de la ley. Si nosotros hiciéramos un ejercicio acá de sacar cualquier norma del Código Civil, del Código Penal, del Estatuto Tributario, del Código Laboral, créanme que todos tendríamos una interpretación seguramente similar, pero seguramente no, porque todos interpretamos las normas de distinta manera. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer alguna sentencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia y al final ustedes ven que dice resuelve, entonces condenar o absolver o multar o lo que sea. Y no sé si han visto que al final algunas de esas decisiones hablan del salvamento de voto o la aclaración de voto. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver eso, chicos? Sí, señora. es cuando no está de acuerdo una de las personas participantes, entonces dice, yo me salvo porque no estoy de acuerdo, presento mi salvamento de voto, porque si algo recae judicialmente, penalmente sobre lo que se está resolviendo, yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo y por lo tanto tendré otro tratamiento. Salvo el voto, exacto, correcto. ¿Y aclaración? No. Su nombre lo indica. Puede que yo, Carolina, esté de acuerdo con ustedes en la decisión proferida,
pero llegué, por ejemplo, por otras motivaciones al mismo resultado. Entonces yo digo, mire, yo aclaro el voto, yo estoy de acuerdo con mis compañeros magistrados, estoy de acuerdo en la decisión proferida, pero no por esos motivos, sino por otros. Eso también es súper importante, chicos, porque a veces las personas creen que jurisprudencia es solo todas las decisiones, digamos, en bloque o en masa, pero resulta que esos salvamentos de voto, cuando empiezan a ser reiterativos, también empiezan a crear jurisprudencia, empiezan a tener una línea. Les voy a poner un ejemplo muy importante de la vida actual, que no sé si lo sepan, pero los contextualizo un poquito, que es algo que está pasando en el país. En materia penal, chicos, hay algo y es que ustedes pueden aceptar responsabilidad cuando han cometido un delito. Esto se llama allanamiento a cargos. Eso es un acto unilateral. Yo digo, yo maté a Pedro, me allano a cargos, acepto responsabilidad. ¿Listo? Y hay otra figura que ustedes también van a ver cuando vean penal, que es los preacuerdos o negociaciones con la fiscalía. Yo digo, mire, yo sí lo maté, pero quiero negociar con usted, fiscal, para que reconozca que yo no lo maté queriendo matarlo, es decir, con dolo, sino que yo estaba bajo una circunstancia de ira e intenso dolor. Entonces, señor juez, es que mi marido me cachoneó, yo estaba súper dolida, negociemos, reconozca que yo actué bajo la ira, estaba dolida y por eso lo maté. Entonces, miren, el allanamiento a cargos es yo acepto mi responsabilidad solita, maté a mi marido, fin. Y la negociación o preacuerdo es cuando yo le digo a la fiscalía, arreglemos, ¿listo? Eso venía ocurriendo así en el país desde que está el Código de Procedimiento Penal, que no sé si lo sepan, es la Ley 906 de 2004. Y en el caso de las negociaciones con la fiscalía, se decía, cuando usted va a negociar para obtener algún beneficio, usted tiene que devolver el dinero que se apropió si hubo un incremento patrimonial. Entonces, supongo que aquí todos conocen el caso de los Nule, ¿no? Que fueron los famosos contratistas que hicieron un montón de contratos con el Estado y se tumbaron un montón de plata. ¿Listo? Cuando estaban en el proceso de los Nule dijeron, venga, es que nosotros queremos allanarnos a cargos, queremos admitir responsabilidad, ¿sí? Desde el punto de vista legal, los Nule podían decir, cometimos el delito, punto, y no tenían que reintegrar ningún dinero porque resulta que eso nunca fue un requisito en el país. Pero como eran los Nule y no querían que se perdiera toda esa plata, salieron con una decisión que, digamos, es contraria a todo el derecho penal, pero que en el momento histórico era fundamental, porque dijeron, si los Nule van a aceptar cargos, allanarse a cargos, admitir su responsabilidad, tienen que devolver el dinero que se robaron, básicamente. Y esa sentencia se profirió así, le dijeron a los Nule, les reconocemos tal beneficio, pero ustedes tienen que devolver la plata. Eso desde el punto de vista legal es totalmente equivocado porque el Código Penal dice otra cosa. Sin embargo, a raíz de esa sentencia, todas las personas que después de los Nule cometieron delitos y querían admitir responsabilidad, no podían porque les decían, ay, es que salió la sentencia de los Nule, jurisprudencia, a partir de ahora, todas las personas que cometan delitos y hayan tenido o hayan recibido dinero, hayan tenido un incremento patrimonial, tienen que devolver la plata. Entonces, miren, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es equivocada desde el punto legal, ¿sí? Totalmente equivocada. Pero en un momento histórico, el Estado dijo, pucha, vamos a perder cuánta plata, necesitamos que los Nule la reintegren. Entonces, nos vamos a cambiar las decisiones judiciales, vamos a crear jurisprudencia, los Nule a devolver la plata. Eso trajo como consecuencia que los jueces dijeran, no, pues si esto pasó con los Nule, es lo que nosotros tenemos que seguir replicando. Y empezó a pasar que cualquier persona que tenía un delito encima
tenía que devolver la plata. Y eso así empezó a pasar desde la condena de los Nule. ¿Eso qué consecuencias le ha traído al país? Que ya no se está pudiendo en materia penal admitir responsabilidad porque si usted no tiene con qué pagar, no va a tener ningún beneficio. Eso fue catastrófico para el sistema judicial penal porque la justicia, ustedes lo saben, en todas las áreas y particularmente en la penal está colapsada. Entonces, ¿qué pasó? Todas las sentencias empezaron a hacer el copia y pegue de los Nule, copia y pegue de los Nule. Pero si ustedes ahora van y miran Corte Suprema de Justicia, postura sobre el allanamiento a cargos en materia penal, ¿qué está pasando? Los jueces dijeron, oiga, la embarramos hasta el fondo, ya no sabemos qué hacer, tenemos que cambiar toda nuestra postura. Entonces, las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia están llenas de salvamentos de voto. Los magistrados ya están diciendo, nos equivocamos, esto nunca debió ser así, no podemos exigirle a todas las personas que cometen delitos que reintegren el dinero, porque en la mayoría de los casos, después de cometido un delito, lo que menos queda es plata, salvo los altos casos de corrupción. Usted no va a tener un beneficio, nos equivocamos, hay que empezar a tumbar eso. Entonces miren cómo algo que era legal se modificó catastróficamente a través de la jurisprudencia, empezó a aplicarse de manera sistemática y luego llega la corte y dice, ups, nos equivocamos, nos tocó volver a cambiar de postura. ¿Qué es lo que están haciendo ahora todos los abogados? Están diciendo, mire, es que también por jurisprudencia es válido acoger todos los salvamentos de voto y las aclaraciones de voto para generar una nueva postura y poder volver a lo que teníamos antes. ¿Listo? Entonces les cuento este caso de los Nule porque es algo de actualidad que está pasando y como para que ustedes también vean que la jurisprudencia es totalmente cambiante. También ustedes lo ven, por ejemplo, con el caso del aborto. ¿Sí? La regla general es que en Colombia el aborto estaba prohibido. Hay un delito que dice, mire, abortar está prohibido, pero fue por vía jurisprudencia que esto empezó a cambiar. Entonces ya empezaron a decir, mire, lo que pasa es que si la mujer fue objeto de un delito sexual como un acceso carnal violento, ya no va a haber el delito de aborto. Si a la mujer le hicieron una transferencia de óvulo no consentida, ya no va a haber aborto. Así fue primero. Y ahora, ¿cómo estamos con el aborto? Viene un nuevo cambio jurisprudencial. Le dicen, no, mire, lo que pasa es que ya en Colombia se va a permitir el aborto hasta determinadas semanas. Entonces, miren cómo hay cosas que la ley no lo prevé o eventualmente lo prohíbe, como el caso específico del aborto, pero viene la jurisprudencia y le empieza a dar matices. ¿Listo? Otro caso que me acordé ahorita, que fue un boom, cuando vino el Papa a Colombia, todos los presos empezaron a decir, es que hay una ley que hace 1000 años decía que cuando viene el Papa a Colombia, que eso no es tan seguido, todas las personas de la privadas de la libertad van a tener una rebaja en las penas del 10%. Esa norma ya estaba derogada, pero los presos empezaron a decir, venga, por favor, por costumbre, siempre que ha venido el Papa hay una rebaja de penas, por favor, aplíquennos la rebaja. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Y la aplicaron, profe, la rebaja en ese caso? Sí, cuando vino el Papa se hizo una rebaja del 10% de las penas. No recuerdo cuándo vino el Papa, pero bueno, hace poco relativamente. Si era una ley derogada, ¿por qué la aplicaron? Porque dijeron que por costumbre era un beneficio para todos los presos y se las concedieron. ¿En cualquier materia? ¿Presos de cualquier materia? Uy, bueno, habría que revisar porque digamos que ahí también viene un tema, ¿no? Cuando ustedes vean penal, van a ver que hay un artículo que es el famoso artículo 68A,
del Código Penal que prohíbe los beneficios y las rebajas punitivas para ciertos delitos. Entonces, regla general, en este momento, todo lo que tiene que ver con los delitos contra la administración pública no tienen ningún beneficio ni rebaja, y todo lo que tiene que ver con delitos sexuales o homicidios, violencia intrafamiliar, donde los menores de edad son víctimas, no tienen lugar a rebajas. ¿Listo? Profe, pero no hubo una aplicación. Del 10%. Ah, mira, y alguien está diciendo de lesa humanidad tampoco. Y bastante debatible, ¿no? Porque digamos que para algunos casos, pues, o sea, sí, por religión, excelente que haya venido el Papa, bueno, sí, etcétera. Pero en ese tipo de casos creo que, pues, me disculpan si ofendo a alguien, pero pues mejor que no hubiera venido si se aplicaba esa rebaja, porque hay delitos que no merecen ninguna rebaja, a pesar de que no estén tipificados en ese tema. No, pero por eso te digo, hay delitos que legalmente tienen prohibición de rebaja. Sí, o sea, tu postura está bien, el legislador también lo considera. Hay delitos que no tienen lugar a rebaja. El secuestro, el feminicidio. Sí. Profe, Sin dice embargo, que ley chicos, yo les digo 48 una de cosa, yo les digo una... 1987. Dime. Ley 48 de 1987, cuando vino el Papa a Colombia para la rebaja. Bueno, ¿y tienes ahí Profe. qué delitos? Profe, pero no hubo la rebaja, la verdad no hubo. No hubo, sí se solicitó, hubo protestas a nivel nacional en todas las cárceles, pero no hubo la rebaja. No, Eso bueno. quedó inexequible. Listo, gracias José por verificarlo. Se me fue la paloma, algo que estaba diciendo Ángela. Ah, chicos, les decía que ahorita ustedes, digamos que ustedes están empezando el estudio del derecho, ¿no? Y en este momento, claro, todos tenemos derecho a tener nuestras posturas filosóficas, religiosas, pero más adelante se acordarán de mí cuando estén litigando, y sobre todo, por ejemplo, en materias como el derecho penal. No es fácil, chicos, porque todos 1987. clamamos justicia en esos ¿En qué delitos año? atroces como los que me están poniendo ahí ustedes, el feminicidio, los delitos de En el lesa 2017 humanidad, fue que ¿no? retomó ahí, Pero dice en que un país ese como que Colombia, puso donde la Benedetto, que era justicia del penal partido de la está U, totalmente colapsada, que créanme para que que uno no fuera la diría, quinta parte, es sino sexta preferible una parte. pena más pequeña, pero efectiva y ahora, y no lo que está pasando, que por la carga laboral de los despachos judiciales hay muchas conductas que están quedando impunes, ¿no? Entonces, claro, uno ve y hay crímenes horribles, ¿sí? Por ejemplo, lo de Juliana Zamboní, pues esos, no sé, el caso que ustedes deben haber visto del papá que hace nada mató a su hijito y la mamá había denunciado la violencia intrafamiliar, o sea, esos casos aberrantes que son el día a día de Colombia. Pues es muy difícil, chicos, pero se acordarán de mí cuando ustedes estén ejerciendo el derecho, que ustedes van a decir, pucha, de verdad se justifica tanta prohibición cuando la justicia está colapsada. Les pongo el ejemplo justo en penal, porque la regla es que casi todos los casos hay que estarlos llevando a juicio, y entonces la justicia colapsada, y lo que está pasando es que los grandes criminales están muertos de la risa porque los procesos están prescribiendo. Perdón, doctora, yo creo que más que colapsada, es comprada. Entre otras, ¿no? Profe, ahí tenemos el caso de este señor, de Luis Alfredo Garavito, que eso se prestó para mucha discusión, mucho debate. Sí, ese es de los casos difíciles cuando son esos en serie, complicado. Profe, de pronto a favor, ¿no? A favor de la ley, de lo que hay ahorita, es lo de que siempre buscan lo de vencimiento de términos. Siempre, digamos, sea el delito, se busca la prescripción a lo de vencimiento de términos de los 120 días. Y si ya es aplicable a más de 2 o 3 personas o que hayan cometido el delito, un grupo, esperan los 500 días. O sea, siempre buscan la salida fácil, que es vencimiento, antes de un preacuerdo. Es que a mi parecer, ahí es donde está fallando la justicia, porque muchos abogados, desafortunadamente, trabajan con eso, buscar el vencimiento de término y que la gente salga. No importa si mataron a 5, 4, 3, ellos buscan el vencimiento de término
y salen libremente, y creo que ahí es donde está fallando la justicia. Sí, digamos que el tema no es fácil y ahorita estamos hablando precisamente de materia penal, pero si ustedes miran, por ejemplo, en materia laboral también todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que precisamente es el gobierno actual está hablando y está poniendo sobre la mesa nuevamente los contratos de prestación de servicios, ¿no? Ustedes saben que la regla general es que esos contratos de prestación de servicios son contratos laborales encubiertos. O sea, el tema es que la justicia está difícil en todas las áreas, por donde se le mire. Pero ustedes son el futuro, chicos. Ustedes son los abogados que vienen, que tienen que salvar esto. En las manos de ustedes estamos. Dime, Ángela. Y otra cosa, pues, para lo que nos compete, que es en el tema de civil, por ejemplo, en los juzgados civiles municipales se colapsan los procesos por la cantidad, por ejemplo, de tutelas que se hacen reparto a los juzgados, entonces se la pasan los jueces contestando las tutelas y los otros procesos quedan represados. Entonces, por ejemplo, para la fijación de una audiencia o, por ejemplo, para resolver un tema, le dan largas, se responde al mes, un tema que es, ejemplo, fijación de una audiencia. De la solicitud se responde al mes el término de cuándo se va a hacer la audiencia y la audiencia la coloca en un mes. Próximo ejemplo. Entonces, digamos que las leyes son muy laxas y muy laxas y los procesos y procedimientos también son muy, digámoslo así, que muy convenientes o se utilizan de manera como muy convenientes por los jueces y no hay una determinada instancia que de verdad lo regule, porque, por ejemplo, en algunos casos yo le decía a algún abogado, bueno, pero pues quéjese porque el juez no está teniendo en cuenta la determinación de la ley, bueno, etcétera, y entonces el abogado me decía, no, es que no se puede uno quejar porque queja el juez, entonces va a fallar de una manera que no es favorable, o bueno, etcétera. Entonces, en materia civil hay mucha controversia y digamos que creo yo que hay pocos jueces en materia civil que sean eficientes y resuelvan los casos en el término que lo tienen que resolver o antes para casos que incluso son muy sencillos. Ángela, qué bueno que tú pones ese ejemplo, porque el tema de la tutela, sin ánimo a que ustedes me quieran matar, eso hay que reformarlo, ¿sí? Porque mira que uno que dice, o sea, tenemos todas las áreas del derecho, ¿sí? Laboral, civil, comercial, penal, familia, y todo está colapsado. Es que yo creo que no hay una sola área que podamos decir, uy, esta área del derecho resalta por su eficiencia. Entonces hay muchos problemas. Uno, lo que decía ahorita el compañero, tristemente, en el país está pasando algo y es que antes, chicos, yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar derecho, uno decía ser juez, ser magistrado, eso era un honor, ¿sí? Uno decía, uy, allá hay que llegar, ¿no? Ahora uno dice, Dios mío, pero es que la mayoría, no todos, obviamente, no estoy generalizando, pero en todas las instituciones del Estado están permeadas por la corrupción, ¿sí? Lo que decía ahorita un compañero, ¿no? Entonces, es muy difícil donde una justicia corrupta, una justicia lenta, una justicia demorada y una justicia colapsada, porque así como hay funcionarios malos, también hay funcionarios muy buenos. Andrés Canizales, porfa, apaga tu micrófono. Yo sí te puedo silenciar, sí, silenciar. Toda la justicia está colapsada y Ángela, algo que tú dices, es que uno tiene que esperar años para un proceso. Hay un chiste malo que yo no sé si ustedes lo han oído y es que dice, ¿cuánto dura, por ejemplo, un proceso administrativo? Y dicen, la vida probable de un abogado. O sea, calculen, eso es algo terrible. Eso no debería pasar. La justicia debería ser pronta para que precisamente sea justicia. Pero hay algo que está pasando y es que precisamente por la inefectividad de las instancias judiciales, pues tocó inventarse la tutela y la prueba de que sí pueden trabajar los funcionarios judiciales a tiempo es la tutela. Es que tú colocas una tutela y ahí sí todos corren. Claro, porque tiene consecuencias, pero no debería ser así en todas las áreas del derecho. O sea, es que si no existiera la tutela y de verdad trabajaran en lo importante,
No deberíamos estar como estamos. Pero lo que tú dices, Ángela, es cierto. Los juzgados, los magistrados, bueno, en general, están llenos de tutelas, tienen que darle prioridad a las tutelas. Ustedes hagan la tarea, pregúntenle a cualquier juzgado cuáles son las prioridades. Obviamente todos van a tener un montón de tutelas en primera línea, seguidos pues donde hay menores, seguidos donde hay privados de la libertad, etcétera. Dime, Rodrigo. Es que para mi concepto creo que el tema de las tutelas es eficiente y no eficiente. Eficiente en el sentido de que a uno le solucionan de manera inmediata y oportuna la solicitud y el requerimiento. Pero eso a su vez congestiona y hace que otros procesos vayan quedando aparte. Quita demasiado tiempo. Exacto. Profe, José, ¿vas a decir algo? Sí, en el tema de la tutela, sobre las tutelas son a veces favorables y a veces no favorecen mucho. ¿En qué sentido? Por lo menos usted que sea un privado de libertad, usted solicita de que el fallo que dieron de su proceso es injusto, usted en tutela, ¿sí? Eso va a segunda instancia, usted envía ya y pues como ven que esto está tan represado, es tanto los procesos que llevan los jueces de control de garantía, entonces ellos ¿qué hacen? Corta y pegan. Ah, bueno, el primera instancia dijo esto, le doy la palabra a él. Entonces no profundizan, no miran que el proceso fue mal hecho o que el fallo que dieron estaba mal, ¿sí? Y lo que hacen es corta y pega. No, de una vez, ¡pum! Entonces le ratifican a usted la condena, ¿sí? Entonces a veces no es favorable. No, y ¿sabes qué pasa mucho? Que a veces por tutela la primera instancia dice, procede la tutela. Y llega a la segunda instancia y dicen, no, porque es que tenía que agotar el habeas corpus. Entonces se va al habeas corpus y después del habeas corpus negado, entonces ahí sí otra vez a la tutela porque ya me lo negaron. Entonces, el tema es difícil, chicos. No hay, digamos, una respuesta, no es fácil. Dime, José. A veces la respuesta es a capricho, profe, porque dicen, no, este está cansón, vuelve y juega, tome, le ratifico la condena y queda usted más aburrido que sabe qué. Sí, veo que tú tienes alma penalista, José. Experiencia, profe, experiencia. Pero digamos que eso tiene sentido en derecho penal, pero digamos como ciudadano de a pie y como trabajador también en el que las tutelas son herramientas muy útiles en temas agrarios, por ejemplo, en la defensa de los derechos de las personas a permanecer en sus territorios, es la única herramienta que tiene la gente para defenderse de fallos injustos y de que se revisen esos fallos. Y si bien sí represa, pero en tanto no haya una reestructuración de la rama judicial y del derecho en general, es muy difícil que por ahora tengamos otra herramienta. Eso es igual como el derecho de petición. Es que si yo voy a la alcaldía y le solicito, mire, necesitamos saber del Fondo de Gestión de Riesgos cuánta plata se ha utilizado para ayuda humanitaria por la calamidad de las lluvias. Y el alcalde, si yo le pregunto, me dice, ay, no, yo no tengo esa información. Si le presento un derecho de petición, es la única forma en que me va a responder. De resto, yo no voy a tener ningún tipo de respuesta, por más abogado, por más no sé qué que sea. Y si no me la responde, tengo que entutelar, y la tutela sí la va a responder. Y esa es la única herramienta de control político, por ejemplo, que en la organización con la que yo trabajo tengo para decirle, señor alcalde, usted no está cumpliendo con su trabajo de proteger las vidas de las personas en tiempos de calamidad pública. Entonces, sí es útil y yo entiendo que es frustrante, pero en tanto los ciudadanos no tengamos otra herramienta que defienda nuestros derechos, pues es lo que hay. Sí, tienes razón, John. Y sabes también que pasa mucho con los temas de salud. ¿Sí? Cuando tú tienes a tu familiar, a tu hijo en un estado que o me dan el medicamento ya, o mejor dicho, ¿yo qué hago? Pues no hay opción, la tutela. Toca presentar una tutela de atención integral en salud, porque si no, no voy a recibir nada de atención. Y en temas de derecho laboral también, por ejemplo, en el tema de la función pública para funcionarios públicos, en tema de derecho laboral y de violación de derechos fundamentales, la tutela también sirve muchísimo. Sí. Y José Ángel. Lo que pasa es que yo pienso que la tutela en gran parte ha concientizado al país, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente quiere utilizar la tutela sabiendo que en realidad, digamos, que tengan una culpabilidad.
O sea, creen que la tutela, por el hecho de ser tutela, ellos van a salir libres, qué sé yo, de cualquier responsabilidad, y no, no es así. Es que a veces piensa uno que la tutela como que mucha gente no la sabe utilizar. Y aparte de eso, para mi concepto, la única desventaja que ha tenido la tutela es que pues muchos jueces olvidan procesos que vienen de años por atender la tutela, y ahí está el problemita. Por eso se atrasan muchos procesos, porque atienden primero la tutela y lo demás que viene de años, lo dejan ahí porque es indispensable atender primero la tutela. Creo que ahí es donde está el problema. Sí, es que el tema, chicos, no es fácil. Pero bueno, ustedes son los abogados del futuro, a ver cómo nos ayudan a solucionar este enredo. ¿Listo? Alguien me está preguntando que qué es el habeas corpus. El habeas corpus es una acción constitucional, ustedes la encuentran consagrada en la Constitución y es guardar las proporciones, similar en cuanto a facilidad, como la tutela, cuando las personas están siendo privadas de manera injusta de la libertad o cuando hay una privación ilegal de la libertad. Entonces, yo no acudo al juez penal normal, sino que me voy ante el juez constitucional para invocar mi libertad por una privación injusta o arbitraria de la libertad. ¿Listo? Bueno, chicos, otra fuente del derecho es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Bueno, la doctrina para mí son todas esas investigaciones, hallazgos, son productos de los investigadores, básicamente, son los que profundizan, problematizan temáticas del derecho que ayudan también, por ejemplo, he leído muchos doctrinantes en las sentencias de la Corte Constitucional, ellos citan muchísima doctrina, un montón de doctrina para justificar decisiones que están tomando. Entonces, una de las que citaron, por ejemplo, una interpretación sobre el derecho natural en la sentencia C284, utilizaron mucha doctrina respecto, por ejemplo, de cómo se debe dirimir una sentencia utilizando el criterio auxiliar del derecho natural. Entonces, para mí la doctrina es como en una investigación la que nos da las herramientas para decir, esto que estoy diciendo está sustentado así, así, así. Exacto, John. Son todas esas investigaciones de los estudiosos del derecho y pues que terminan muchas veces en las publicaciones en los libros y que son precisamente ese argumento al que acuden muchas veces los jueces y los magistrados para justificar sus decisiones judiciales. Lo que tú dices, los jueces o los magistrados profieren una sentencia y ahí dicen, en términos de los hermanos Mazot, tal concepto. Para Juan Carlos Henao, el daño es tal cosa. Para Pepito Pérez, la mora es tal otra, ¿sí? Entonces, esos estudiosos del derecho que terminan normalmente publicando esas investigaciones en libros, en revistas científicas, en periódicos de derecho, son los que precisamente